esto de que la Asamblea no logra conectarse con lo que la gente pide. Perfecto. Y que a ratos se queda más bien con el criterio absolutamente político primario, y esto es lo que a veces ocasiona que no tenga buena valoración. Si es que tienen estudios que dicen que el 60 y pico, el 70% de los ecuatorianos quiere la desaparición del Consejo de Mucho más, Participación. oiga. ¿Aló? Sí, siga, Mucho continúe. más, mucho más de lo que usted dice. Y, y la Asamblea más bien lo que está pensando es que no hay que desaparecerle, sino cogerse las funciones y dejar vivo el Consejo de Participación. Correcto. Entonces es evidente que no está sintonizada con lo que la gente dice. Correcto. Ahora, esto tiene una razón, y tal vez vale la pena hacer una pequeña explicación. Hay varias formas de cambiar la Constitución. Una es un proceso de enmienda. La enmienda se puede hacer cuando no se reforma la estructura del Estado, no se hacen mayores cambios y solamente lo hace la Asamblea puertas adentro, sin necesidad de que conozcan los ecuatorianos, que ese es el camino por el que está optando la Asamblea en este momento. La otra posibilidad, en cambio, es una reforma constitucional, una reforma parcial a la Constitución, que requiere, que tiene tres caminos, ya sea que la plantea el presidente de la República, la otra es porque la Asamblea la plantea, y la otra porque los ciudadanos recogen firmas y plantean la reforma a la Constitución, y ese es el camino por el cual el día de ayer al movimiento Ahora se le entregó ya las firmas, las hojas de firmas para la eliminación del Consejo de Participación. Entonces, yo lo que estoy viendo es que pesa mucho más en el criterio de la mayoría de la Asamblea este terror que tiene el gobierno de que una consulta popular para la reforma a la Constitución se convierta en una consulta sobre la popularidad del presidente de la República, que todo el mundo sabe que es bueno. Y en ese escenario que es posible, y en esa valoración democrática, porque al final es una decisión democrática ir a esa consulta. ¿Cuál sería un poco en el hipotético no consentido de que se consulte y se pierda? A ver, o sea, lo que pasa es que ahí hay algunos elementos que tienen que analizar. Miren, la recolección de firmas lo que permite es simplemente la propuesta a la Asamblea. No es que con la recolección de firmas lo que llega a la Asamblea es lo que va a salir, porque el texto constitucional lo que dice es que la Asamblea tiene que conocer. Bueno, la Asamblea puede conocer, decir, hemos conocido, no estamos de acuerdo, archívese, y hasta ahí nomás llegó. Correcto. Y yo lo que estoy viendo es que este es el tipo de cosas que le hacen perder credibilidad a la Asamblea, ¿no? Entonces, eventualmente, y les quiero recordar una cosa, hace un poco más de 6 meses, ustedes recordarán que yo presenté un paquete de reformas constitucionales que están en discusión en el Pleno, algunas de estas tendientes a la desaparición del Consejo de Participación. De esto yo ya lo había planteado hace bastante tiempo. Pero no logran entender cómo van las cosas, así es que lo más probable es que finalmente la Asamblea termine yéndose hacia la enmienda constitucional para solamente cogerse las funciones, y que luego además le toque dar paso a un proceso de reforma constitucional para la eliminación. Claro, y Es doble trabajo. cuán mandatorio es la resolución de la Corte Constitucional, que ya estableció los mecanismos de este procedimiento a través de esa reforma. Es que la Corte lo que estableció es el mecanismo, no estableció que ya se había cambiado la Constitución. No, el mecanismo. Por lo tanto, Así lo es. que tiene claro es, ese es el mecanismo, pero ese es un mecanismo que tiene que pasar por una aprobación de la Asamblea con 2/3, con 2 debates mediante 90 días, Y no y hay luego consultado a los ecuatorianos. y no hay consenso para eso. No hay, lo que le digo es que no hay consenso porque el proceso de reforma constitucional requeriría que Alianza País vote porque eso suceda dentro de la Asamblea, Don Fabricio, para que luego eso vaya a una consulta.
Don Fabricio. Y como le explicaba, lo que tienen es terror de ir a un proceso de elecciones, ¿no? Correcto. Don Fabricio, el presidente de la Asamblea, César Litardo, ha anunciado que hoy va a presentar un paquete de enmiendas constitucionales a la Corte Constitucional, ¿verdad? ¿Qué pasaría en el eventual hecho de que la Corte diga, no, señores de la Asamblea, esto no se hace por enmienda, sino por reforma parcial, tal como yo me he pronunciado en la propuesta de ustedes y del Comité de Reinstitucionalización Democrática? ¿No cree usted que sería un papelón el que tendría la Asamblea, don Fabricio? Totalmente, totalmente. Y no me extrañaría que ese sea el pronunciamiento de la Corte, ¿no? Uh-huh. Porque hay algunos cambios que se están proponiendo ahí. Veamos, yo realmente lo que tengo es esta decepción de que la Asamblea o la mayoría de la Asamblea sigue siguiendo las órdenes de Carondelet en ciertos temas, ¿no? Entonces, bueno, ahí tiene usted la razón por la cual la Asamblea a ratos pierde credibilidad. Y hay otro problema de la propuesta de Litardo y de la Asamblea o de la mayoría de la Asamblea, no sé. ¿Qué pasa con las otras funciones del Consejo? De la función de transparencia. O del Consejo de Participación Ciudadana, o sea, el tema de la corrupción, el tema de la participación ciudadana, ¿a quién se los deja? Sí, desaparece. A ver, acordémonos de lo siguiente, ¿no? Si parte de las críticas que se ha hecho es que la participación ciudadana no puede ser institucionalizada. Y parte de los problemas que se tiene es que una vez que usted le metió al Consejo de Participación a ser elegido en votación popular, en donde se entendía que existen dos formas de representación, ¿no? Una representación concedida por los ecuatorianos, la democracia en procesos electorales, lo que es la democracia representativa, y el otro proceso que es más bien la democracia participativa. Una vez que usted le llevó a un proceso electoral, evidentemente se convirtió en una sola, y por lo tanto el Consejo de Participación ya tiene representación política. No nos olvidemos de eso. Entonces hay una cercanía de uno o de otros vocales más bien al partido del expresidente Correa. Hay otros que más bien guardan cierta cercanía con el gobierno y otros que guardan cercanía a otras organizaciones políticas. Entonces, no es que la participación ciudadana estaría para este caso exenta de consideraciones partidistas, y me parece que eso es importante porque a partir de eso entendemos que no tiene por qué existir un Consejo de Participación Ciudadana, porque es un Consejo de Participación de ciudadanos metidos en la política. Correcto. Si esa es la definición que usted lo analiza bien, Fabricio, hay un debate que ha sido considerado como hipócrita, la discusión entre política y antipolítica que se ha creado en este proceso. ¿Qué pasa con esto? A ver, yo en esto sí me alegro tanto que topemos este tema. Mire, yo creo que esto es una barbaridad. Lógico. El pensar que cuando los ciudadanos deciden actuar frontalmente en la política a través de organizaciones políticas dejan de ser ciudadanos. Es antipolítica. No es así. No es así, lógico. Y cuando ¿quién dice que los políticos no son ciudadanos? Claro. Y por otra parte, cuando los ciudadanos que han decidido no participar en una organización política están haciendo propuestas políticas, ya se convirtieron en políticos, pues. Así es. Entonces no hay cosa más hipócrita que esto de decir no, esta es una propuesta ciudadana. Mentira. Este acto que estamos haciendo en este momento al CIDES, esto es un acto político. La conversación que tiene el taxista con la persona que está llevando respecto de cómo está la ciudad de Guayaquil en este momento es un acto político. La conversación que tienen las dos vecinas respecto de la inseguridad en su barrio es un acto político. Lo político tiene que ver con la polis, y la polis es la vida en sociedad. Entonces, prácticamente todos los actos son políticos. Ahora bien, hay unos actos que son políticos partidistas y otros que son políticos apartidistas. Eso es otra historia. Claro. Pero de aquí tratar de dividir a la sociedad entre políticos y no políticos es una soberana estupidez. Entonces, cuando
se presentan dos opciones para la reforma a la Constitución, la una por mi organización política y la otra por una organización de políticos que adicionalmente ya estuvieron en la vicepresidencia de la República. Ya hicieron política. Que ya han pasado por la selección de puestos para la conformación de las autoridades de control. No, ya estamos viejos como para ser tan ingenuos, ¿no? Claro. Ahí lo que se está intentando es utilizar un proceso de reforma a la Constitución para crear una plataforma política para después pasar a un proceso. Esa fue la causa por la cual no se unieron, pues entonces. Fabricio, pero esto es una especie de conspiración. Esto conspira significativamente a un planteamiento de consenso y de unidad y de democratización de la propuesta, en donde los grupos deben de unirse alrededor para la recolección de firmas. Por ejemplo, dice Darwin Saraquibe, dice que ratificó que decidieron no unirse ahora en la recolección de firmas porque sus voluntarios no querían ser identificados con los partidos políticos. Imagínese usted. Bueno, lo primero que le voy a decir es, en ese proceso le juro que no hay voluntarios, debe ser gente pagada. Ah, sí, pues esto cuesta. Oiga, usted es sincero para decir las cosas. Oiga, voluntarios ya no hay, por don Fabricio. ¿Ah? No, usted, si es que algún proceso de voluntariado usted puede encontrar, el voluntariado va a estar en la militancia política, porque la gente decide participar en política voluntariamente. Claro. Eso es otra cosa. Y dígame una cosa, a mí me preocupa con todas estas investigaciones que se están haciendo de los sobornos y del origen del dinero para las campañas. Uno se pregunta si esto es pagado, ¿de dónde sale la plata? Pero por supuesto. ¿Ah? Pero por supuesto. Entonces, mire, una recolección? recolección de 100 y pico mil firmas no ¿Ya es empezó? un proceso fácil. Ya empezó con ustedes. Es un proceso que cuando usted no tiene estructura organizativa política, entonces le cuesta pagarla. Entonces hay alguien que está metiendo plata para poder fomentar una campaña política para después pasar a un proceso electoral. Ya veremos quién es. Y en el caso del movimiento ahora, ¿cómo están trabajando ustedes, don Fabricio? El día de ayer tuvimos, pongamos esto un poco en perspectiva, ¿no? Hace varias semanas nosotros fuimos los primeros en recibir el beneplácito de la Corte Constitucional sobre la vía, el camino, la forma en que tiene que hacerse la reforma constitucional. Así fue. Pero el Consejo Nacional Electoral, usted sabrá que yo no tengo las mejores relaciones con el Consejo Nacional Electoral, después de que he planteado la necesidad de que se revea esa conformación, decidió primero entregarle los formularios a esta Comité Interinstitucional, esta agrupación que usted mencionaba, y posteriormente el día de ayer nos hicieron la entrega a nosotros. Para eso, cuando primero se entregó al Comité de Reinstitucionalización, nosotros dijimos, estamos a las órdenes para colaborar. Así fue. Y lo que nos dijeron es, no porque ustedes son políticos, ahí viene la conversación anterior que tuvimos. Qué cosa terrible, ¿no? Bueno, el día de ayer lo que hicimos nosotros es, entonces conversemos con las organizaciones políticas, y en un acto de desprendimiento, alrededor de 10 organizaciones políticas dicen, de acuerdo, nosotros también participamos y no hay ningún problema. Entonces, este es un acto de desprendimiento, este es un acto de generosidad política que es bastante raro, pero que adicionalmente les dice a los ecuatorianos que sí hay voluntad para un proceso de unidad, y que que es un tema neutro, que implica más bien el acabar con una estructura conformada por el Correato para captar todos los poderes, nos convoca a varias organizaciones y terminamos estando de acuerdo. Me parece que esto más bien es un gran mensaje para los ecuatorianos. Es un gran avance para que la gobernabilidad realmente, que tanto se espera y tanto se predica, pues en la práctica se ponga a la práctica, porque hay que crear unidad. Hay dos propuestas similares, hay que unirse a beneficio de la demanda social que este porcentaje importante pide porque desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana. Así es, y eso es lo que hemos hecho el día de ayer. Vea, yo estoy bastante contento de que fuerzas tan disímiles como Sí Podemos de Manabí, de Jaime Estrada, como Juntos Podemos de Paul Carrasco, como Unidad Popular, como gente de Avanza, como gente de organizaciones políticas provinciales, coincida en apoyar este esfuerzo. Me parece que si es que los ecuatorianos alguna vez agarran y dicen, ¿y por qué no se unen? Ahí está, ahí tiene un proceso. Oiga, ¿y cómo hacen los ciudadanos? Para un tema que es importante. A ver, hay organizaciones gremiales, barriales, de distinta índole,
que desean participar en la recolección de firmas. Por ejemplo, en Guayaquil, ¿cómo se hace? ¿Dónde, quién nos da los formularios? Claro, ¿quién es el Queremos sumarnos a este proceso de recolección de firmas que podemos aportar. ¿Cómo se hace? Pero por supuesto que sí. Nosotros el día de ayer nos dieron los formularios en el digital. El día de ayer se mandó una imprenta, tienen que entregarnos el día de hoy. A partir de eso comenzaremos la distribución antes del Ecuador, ¿no? Ah, perfecto. ¿Cuántas firmas esperan recoger, don Fabricio? De acuerdo a la Constitución hay que presentar el 1% del padrón. 132.620 firmas. Sí, pero eso no creo que sea el número mínimo. No, pues hay que recoger 200.000 para que le califiquen 132.000. Por eso le pregunto, ¿cuántas firmas esperan recoger más o menos? Sí, o sea, yo lo que les comentaba es, lo que dice la Constitución es del 1%, que tienen que ser 135.000 firmas más o menos, y sobre eso hay que calcular un margen de error de la gente que escribe mal el nombre o que escribe mal el número de cédula, o que la firma está mal hecha porque le hizo apegada en una sandía, ¿no? Ya veremos qué es lo que... Yo le hago una pregunta solo para efecto operativo. Si ustedes ponen por las redes sociales y uno baja el formulario y lo llena, ¿eso es válido? Sí, claro, por supuesto. Sería interesante, claro, que estén todas las formas para bajarlo en una página, todo para evitarnos el problema de a quién ir, sino que uno mismo lo baja y pone su firma y después sabe dónde tiene que entregarlo. Eso es lo que hicimos desde el día de ayer, ya está en las redes circulando el formulario con la gente que nos ha pedido. Oiga, hay una dirección donde uno puede entrar a nivel de una página web, posiblemente. Está en la página de Twitter del movimiento, y entiendo que está en la página de Facebook del movimiento. En el Twitter ya, perfecto. Yo voy a proceder a popularizarlo un poco más. Yo tengo un alcance un poco más grande que el del movimiento, entonces yo les compartiré en el transcurso Por favor. del día. Oiga, don Fabricio, mucho cuidado con las confusiones, porque como también el Comité de Reinstitucionalización Democrática va a salir a las calles a pedir la firma por el mismo objetivo, de repente la gente vaya a firmar por ustedes y por el comité y anulan todo. Pues. Hay que tener mucho cuidado. No, eso no sucede. Pero adicionalmente, yo le digo en la mejor de las buenas ondas, cuando nosotros le propusimos al comité trabajemos juntos, pongámoslo en términos comunes, nos cholearon porque nosotros somos una organización política. Así es que nosotros, en cambio, lo que planteamos es la necesidad de unirnos. Hemos logrado convocar a varias organizaciones políticas para esto, pero al mismo tiempo le digo, si es que es el Comité de Reinstitucionalización los que primero terminan las firmas, en buena hora, y contarán con nuestro voto dentro de la Asamblea, porque es lo correcto, ¿no? Correcto. Me parece que con eso damos una muestra de cómo tienen que ir cambiando las cosas. Ojalá lo entiendan. Oiga, el que primero presenta la firma es el que realmente tiene la opción, pues, ¿no? Lo que pasa es que la Constitución lo que dice es que no se pueden tratar dos proyectos de reforma al mismo tiempo. En la Asamblea. Entonces, una vez que uno entre en conocimiento, el otro ya no puede entrar. ¿Y no pueden unificar ustedes la recolección de firmas y presentar una sola firma? En este punto ya no. Ya no se puede, ¿no es cierto? Oiga, don Fabricio, bueno, sí, que yo sea divino, pero usted no va a votar a favor de la propuesta de Litardo, pues, de solamente, ¿cómo es? Recortarle una función al Consejo de Participación Ciudadana, ¿verdad? Y dejarlo al Consejo. Sí, pues. Sí, pero por supuesto que sí, porque lo que le hemos planteado a Litardo es, está bien, vamos por la primera parte que ustedes plantean, que es quitarle las competencias, no tengo ningún problema, y que eso sea el primer paso. Y eso es una reforma parcial, entonces. A partir de eso, comprométanse ustedes a que hay que ir a la eliminación. Ahí es cuando, más bien, ya no depende de mí, sino de cómo vayan a aportarse ellos. Oiga, pero me parece tan innecesario, porque si llegan al acuerdo que va a la eliminación, ¿para qué van a hacer esa parte parcial de y cambio ahí la discusión de los 70 o los 90 votos, ¿cómo es eso? Y luego hay esa discusión para votar y para elegir y para esa es una sancionar. Cuestión que no se la ha analizado, ¿no? Y es posible que nos toque recrudecer un poco las posiciones, para decirle a Litardo, mira, si es que tú no pasas por un proceso de reforma para ir a la eliminación, olvídate de que cuentes con nuestros votos. Claro. Ahí va a estar otro cuello de botella de acuerdos. Pero la propuesta de Litardo tendrá los votos. Más o menos, ¿usted ha hecho algún cálculo, don Fabricio? A ver, necesitarían tener las 2/3 partes. 90 y pico. Y para tener las 2/3 partes tiene que activar
la votación de Alianza País, la votación de Creo y la votación de todos los partidos pequeños que están agrupados en el BIN y en el BADI. Muy difícil. Si es que coinciden que el Partido Social Cristiano suma y nosotros que sumamos algunas voluntades más los de la Revolución Ciudadana deciden no votar por esas enmiendas, entonces se les cae el proceso. Se les cae, ¿no? Bueno, en todo caso, a la expectativa de los ciudadanos, porque el tema era ciudadanizar esta decisión de desaparición del Consejo de Participación Ciudadano, porque está íntimamente vinculado a ese derecho participativo. Sin embargo, pareciera ser que se llevó a la estructura del poder político, del tema del debate a nivel de la Asamblea, y ahí estamos entrapados en este proceso. Gracias por haber estado con nosotros, Fabricio. Siempre un gusto, amigos. Buenos días. Felicidades. Cuídense. 11 minutos, vamos a continuar con las entrevistas aquí en su espacio Sin Amarres. Por eso damos la bienvenida, los buenos días al abogado Marlon Muñoz, él es director nacional del Centro de Mediación Censol. Le damos la bienvenida a Marlon. ¿Cómo está usted? Este es un tema interesante, el tema de las mediaciones, porque dice que el mejor juicio que se gana es aquel que no se desarrolla, sino que se va a la mediación. Mediante el diálogo, pues, ¿no? Mediante el diálogo. Mediante una mediación puedes encontrar una solución. El Centro Nacional de Mediación, Centro de Soluciones Legales, Negociación, Mediación y Conciliación. ¿Cuál es el aporte y cómo está vinculado la estructura jurídica en la Administración de la Justicia? Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias, contento de estar aquí con ustedes, Radio Atalaya. Bien, básicamente es un derecho ciudadano que está reflejado en el artículo 190 de nuestra Constitución. Hay una ley especial. En este mes justamente estamos celebrando ya 22 años de la institucionalización de la mediación, conciliación, negociación y el arbitraje, aunque se venía desarrollando desde años atrás con alguna ley de arbitraje comercial. Y lo venían haciendo las cámaras, ¿no? Pero desde el 97 se ha difundido más a nivel de la sociedad y esto permite que el ciudadano pueda ejercer sus derechos, que lógicamente son derechos naturales que estaban reflejados y que vienen desde la antigüedad, desde mucho antes del derecho escrito, donde las partes pueden resolver sus propias controversias con la ayuda de un tercero neutral que les da la garantía y la seguridad jurídica de que su acuerdo termine de forma definitiva. ¿Por qué? Porque aborda al ser humano, sus intereses y sus necesidades, a diferencia de los juicios, donde justamente lo que usted dice, solo en los juicios existen perdedores, porque se pierde tiempo, dinero, preocupaciones y no se sabe en qué va a terminar, porque es un tercero que decide por usted. En mediación usted es su propio juez y usted decide por su puesto. Ahora, yo le quiero preguntar, si bien es cierto, esto antes estaba tutelado bajo la dirección de las cámaras, hoy se ha ampliado y le quiero preguntar, los profesionales, los abogados en ejercicio profesional pueden crear dos centros de mediación, tienen que tener vida jurídica, calificarse. ¿Cómo se hace? Bueno, según el artículo 54 de la Ley de Arbitraje y Mediación, lo pueden hacer todas las personas jurídicas sin fines de lucro. Porque no necesariamente deben ser abogados. No necesariamente pueden ser abogados. Nosotros hemos capacitado, como somos también una entidad formadora de mediadores, hemos capacitado a psicólogos, trabajadores sociales, periodistas, comunicadores. Bueno, es un ámbito bastante amplio. Y hemos ayudado a constituir varios centros dependiendo de su especialidad. Puede ser centros comunitarios, puede ser centros de abordaje de familia, centros de abordaje laboral, entre otros, ¿no? Cada uno tiene su especialidad y cada uno resuelve casos. Lo importante de eso es que tengan su nicho de atención y que puedan brindar ese servicio efectivo a la colectividad. ¿Cuán vinculante es una resolución de un centro de mediación? ¿Cuán vinculante es? Que es una sentencia de última instancia avanzada en cosas juzgadas. ¿Qué quiere decir para la ciudadanía que de pronto no le entiende? Es lo mismo que tú hayas ido a un juicio, te hayas mandado 3, 4, 5 años y llegas a una sentencia final y esa sentencia ya no pueda cambiarse. Esa es la idea. Correcto. De que tenga la seguridad jurídica, pero ¿cuál es el dispositivo que funciona en la ciudadanía? Es que va a tener esa seguridad jurídica que en el caso de incumplimiento se puede llevar esa acta como una sentencia de ejecución y con todas las garantías del caso. Perfecto. Y meter las medidas necesarias para su cumplimiento. Pongámoslo al contrario. Si yo tengo ya un juicio planteado formalmente, pero veo que el juicio no avanza, se entorpece y quiero ir a un centro de mediación, ¿puedo hacerlo paralelamente o no? Esa es la ventaja que tiene la mediación. La ley dice que puede estar antes, durante y después del juicio. Ahora con las reformas al COGEP, hasta la sentencia se puede mediar. ¿Y por qué? Basado en el principio de que de pronto las personas se encierran en el conflicto,
ven el conflicto de la otra persona y se empoderan de una situación que no conocen y al final terminan perdiendo. Hemos tenido casos de sentencia donde han pedido temas laborales y la empresa o la persona que ha sido condenada no tiene cómo pagar la sentencia y hemos llegado a acuerdos creativos, a acuerdos que han permitido que las partes negocien esa sentencia en fondo y en forma. ¿De qué sentido? En una dación en pago, porque imaginémonos solo un caso. Una señora fue demandada, tenía una sentencia por $15,000 contra una trabajadora del hogar, una doméstica, ¿no es cierto? Y en segunda instancia, ella ganó en la primera, pero perdió en la segunda. Entonces, le condenaron a pagar $15,000. La señora le pusieron medidas cautelares y le embargaron su casa y su terreno que tenía, ¿no?, en un cantón cercano. Y ¿qué es lo que hizo en la negociación? Llegar a un acuerdo donde dio una parte en dinero y la otra parte en dación en pago, el terreno, para poder recuperar su casa. Y se negoció para que la señora, que era la que había ganado a través de su abogado la sentencia, reciba el terreno, el dinero, y con eso se cumple el auto de mandamiento de ejecución de la sentencia y todos queden satisfechos. Se levante todas las medidas. Don Marlon, y si la señora en mención no tiene nada, no tiene un dinero, se declara pobre, ¿qué hace? Bueno, en muchos de los casos, la mediación apunta siempre hacia los principios morales y sobre todo nosotros no trabajamos con la parte consciente como mediadores, trabajamos muchas veces con la parte sugestiva al subconsciente y ha habido casos donde la persona no tiene bienes, pero tiene la situación o la condición de querer cumplir, de querer pagar y cubrir sus obligaciones, y así lo ha hecho. Ha habido casos donde las personas no tienen los recursos, pero sus principios, sus situaciones hacia cuál nosotros abordamos, permiten que ellos cojan y cumplan su obligación. Hay una etapa de insolvencia cuando tú no tienes nada. Señor, yo no puedo pagar, no tengo nada. Claro, la ley te establece esa etapa de insolvencia, pero en muchos de los casos... ¿no? Claro, sí, es en última instancia. No, a ver, te dicen, claro. A ver, está bien, de sentencia a pagar 15 millones, señor, no tengo nada. Claro. No tengo un decaer muerto. Revíseme, yo no tengo nada. ¿Qué hago? Él dice que lo declaran en insolvencia. Claro, lo declaran en insolvencia. Pero ¿cómo voy a la mediación ahí? Con esa declaración de insolvencia, la susodicha pierde. No cobra, porque ya... pues. Esa es la última, como vuelvo y repito, es la última ratio para poder llegar a una situación, pero no se gana nada. Pero mucha gente va a la insolvencia. Claro, lo que tratamos de ver, pues, y mucha gente se cuida también en ese sentido, porque hemos visto muchas personas que están, y esto lo lleva mucho a mediación por el principio de confidencialidad, de que hay personas que están en el ámbito del ejército, de la fuerza pública, que no quiere ver su hoja manchada, y hace acuerdos que son confidenciales en mediación. Otras personas que son servidores públicos que no quieren tener ese problema, e instituciones o personas que no quieren ver su imagen rodando a través de un juicio, porque en los juicios del sistema de justicia ordinario sí te permiten que sea el proceso público, en mediación no. Entonces vuelvo y repito, les diría a ustedes que hay de cada 10 casos, 9 se resuelven en mediación, y las personas, aunque no tengan cómo pagar, se someten al cumplimiento de una obligación. Eso en el término de lo que usted está nombrando. Y en los casos, por ejemplo, de divorcio, ¿cómo actúa la mediación? Justamente eso es importante, y ahora que está en las últimas reformas que se hizo el COGEP a la ley, lógicamente el COGEP a la ley notarial en el artículo 18, numeral 22, eso es lo importante. Aquí también hay un tema que de pronto al principio se quiso como que satanizar el asunto, decir, oye, ahora tan rápido se hace un divorcio y no se protege la familia. O sea, nosotros ya no es que propiciamos eso, somos la solución y la alternativa para que tenga el menor impacto psicológico entre los niños, entre la pareja, que no rompan el vínculo, porque al final de cuentas te puedes divorciar de tu cónyuge, de tu conviviente, de la persona que has hecho una unión de hecho, pero nunca te puedes divorciar de los hijos. Entonces, lo que se busca es el menor impacto psicológico, el menor costo para las partes a través de la mediación, donde resuelve los alimentos de los menores, el régimen de visita y la tenencia. Y cuando son mayores de edad los hijos, ahí no hay ningún problema. Ahí no hay ningún problema. Se divorcian, aunque lógicamente justo ahora poco tuvimos un acuerdo donde había ya un mayor de 18 años, pero que estaba estudiando. Y la ley dice que hasta los 21, cumplidos los 21. Entonces, claro, sí que está estudiando y no se puede mantener por sus propios medios. Eso también hay que ver. Hay ese pero. A ver, ¿cómo? Si hay si ese está pero, estudiando y está trabajando, se puede pedir que se levante la obligación, pero si está estudiando y no se puede valer por su propio, pongamos un ejemplo, estudia medicina todo el día, estudia un tema de ingeniería en la SPOL y no permite que se pueda trabajar, que pueda desarrollarse por sus medios, hasta los 21 años se subsiste esa obligación. Pero en este caso se hizo la mediación porque esta persona, este joven,
o esta chica estaba trabajando, estaba estudiando y por ende pues todavía estaba bajo esa condición. Entonces se hizo los dos hermanos menores más ella, se llegó a la mediación, se hizo el acta, el acuerdo, el padre reconoció que estaba apoyando a su hija y por ende se hizo el régimen de visita. Y acá otro tema que también está un poco satanizado, que decía que bueno, la mediación y la tenencia se va a repartir a los niños y el interés superior. Yo digo, de los casos que hemos tenido nosotros, al menos muy particular, del 99.99% se han quedado con la madre. O sea, hasta ahora no tengo ni un caso que diga que la ha pasado a manos del padre. Entonces, por ese lado, lo que se hace. Y recordar otra cosa, que el artículo 294 del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia establece, y el 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación, en su último inciso, dice que los acuerdos en mediación serán susceptibles de revisión. Al menos nosotros garantizamos y aseguramos que en nuestra acta hay una cláusula que dice que en el caso de maltrato psicológico, físico, que conozca uno de los progenitores o sus familiares, podrá hacer esto comunicado a las autoridades competentes y denunciado para que se revea esa acta de mediación a través ya del sistema de justicia. O sea, correcto, todo garantizado. O sea, no es que estamos aquí, tampoco lo que buscamos es, en principio, de que las personas, si ya tienen una ruptura conyugal o de unión de hecho, puedan llegar a un acuerdo lo más conveniente posible para ellos en lo que tiene que ver a los alimentos de los menores. Como les dije, no podemos divorciar a nuestros hijos, la mejor condición, porque en mediación, a diferencia de los juicios, muchos de los hombres, yo he escuchado eso, porque estoy en el medio, dicen, no, es que yo, y las señoras lo dicen, o sea, no me van a dejar aquí negar, que el señor dice, no, ya a mí me sentenciaron o me resolvieron y yo tengo que pasar los $200 y tú arréglate allá. Pero el niño que espere de pronto si tiene una emergencia médica, si le falta comprar algo para el diario, para el lunch, qué sé yo, algún paseo o algo, ¿no? Entonces, lo que tratamos con la mediación es que justo se fijen los valores de pensión alimenticia, los adicionales de ley, pero también se dé otras situaciones que el padre las quiere dar libremente. Correcto. Y voluntariamente. Ya, eso puede ser una de eso. Ahora ponlo al contrario. ¿Qué pasa cuando el padre da lo que fija el juez para alimentos? Y resulta que la mamá que coge ese dinero lo utiliza para cualquier otra cosa, menos para la educación, menos para la salud. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, ¿tiene derecho el padre a reclamarlo? Sí, por supuesto que podría... Puede llamar a una mediación. Por supuesto. Pero el juez la mediación, puede ir a una mediación. Directamente pueden ir y ver una mejor rendición de cuentas, porque aunque te impongan, miren, las cosas, lo que quiero yo apuntar, es que a nuestra mente, mientras más nos obliguen a hacer algo, no lo va a cumplir. ¿Sí? Pero cuando se busca la facilidad y se le dan las soluciones y se llega a un consenso, es mucho mejor. ¿Y por qué funciona la mediación y tiene valor de sentencia de última instancia? Porque yo resuelvo sobre tus necesidades, sobre tus intereses, sobre tus condicionamientos y sobre tu realidad. Y tú no puedes poner, en el caso de una persona que la madre recibe esa alimentación y no hace buen uso de ese dinero, no puedes proponer un fondo administrativo para que se lo administre. En mediación se puede todo lo que pueda basado en la ley. Se puede pedir un sustento por un ejemplo. Ahora poco hizo un tema de alimentos, una cantidad considerable. El papá dijo, a ver, ¿tú quieres que yo te cubra? Sí. A ver, pero entonces vamos a hacer el pago. Va a ser el niño, va a estudiar en X colegio, te voy a dar, tú tienes que darme las facturas, los recibos, porque yo necesito para mi contabilidad. Correcto. Y se cruzaron las facturas y quedaron un acuerdo. Por supuesto. Porque está beneficiando, o sea, estamos sobre la tabla de pensiones alimenticias y se está dando un beneficio al joven, al niño. Pero está desconfiando de la mamá, pues. Sí, pero es que es un acuerdo de voluntades y la señora sí dice, sí, estoy correcto. ¿Por qué? Porque el principio que vamos a hacer girar es el principio superior de los niños. Y yo no creo que una madre que sea responsable, que no tenga que ocultar nada, va a decir, no, yo no quiero. ¿Por qué? Porque el señor está pagando y necesita eso también para tributar las facturas que le van a emitir en el colegio. ¿Y por qué? Porque es un beneficio que está mucho más arriba del tema de los alimentos. Claro, están cumpliendo. Por supuesto, o sea, es ahora, un beneficio, ¿no? La tabla de servicio profesional. ¿Quién determina los valores o costos de estos servicios? De los servicios de mediación. De mediación. Sí, bueno, nosotros hemos hecho ahora como está muy de moda, hemos hecho un combo para que las personas tengan y los abogados también puedan acceder a los servicios de mediación. Por el tema de solicitudes de actas de alimentos, tenencia, régimen de visita que resuelven las partes, cancelan en nuestro centro $180, que está incluido todo, hasta los impuestos, y de esa manera tienen ese requisito para llevarlo donde el notario, cumplirlos todos, y aquí se debe hacer un paréntesis y prender una alerta. Como esto es nuevo, a partir del 26 de junio que ha salido,
todavía se está ajustando las piezas y todavía está, algunas situaciones todavía no se entienden, ¿no? Pero la ley es clara y precisa y dice que debe regularse a través de acto judicial o acto de mediación los alimentos, régimen de visita y tenencia. Hemos tenido casos donde solo se ha regulado alimentos y régimen de visita, se ha llegado hasta el notario, ha pasado donde el notario al registro civil y en el registro civil como los han receptado, pero al final de cuentas han anulado esos trámites. ¿Por qué? Por el tema de seguridad jurídica, porque si los aceptan y los registran y mañana se revé eso, se anula ese tipo de trámite, usted seguirá casado. ¿Por qué? Porque se anuló el trámite de divorcio de la notaría. Y aparte, y lo más peligroso es que si usted obtiene bienes, tendría que volverlos a liquidar en la sociedad conyugal. Entonces hay que hacer las cosas bien. Eso siempre les recomiendo a los abogados, a la ciudadanía, que si van a divorciarse con niños menores de edad a través de mediación y de notaría, hagan todo lo que establece el requisito. Tienen que presentar las actas de matrimonio, las partidas de nacimiento, el certificado del banco, de la cuenta, y aparte de eso nosotros pedimos las cédulas y aparte de eso los servicios de agua, luz, teléfono, servicios básicos. ¿Para qué? Para sacar la dirección, dónde van a estar los niños y dónde va a hacerse el régimen de visita. Eso Muy es bien. importante. ¿Dónde funciona esto? Abogado, Sí, estamos en Avenida Quito, 936 Ibeles, diagonal a la Corte Provincial de Justicia, en el segundo piso, oficina 4. En Guayaquil, en Machala, también tenemos en el edificio Murano, en el quinto piso, oficina 505, para prestar el servicio. La asesoría en mediación la tenemos totalmente gratuita para las personas que quieran. Oiga, haga una mediación para que MLE con su equipo y todo. gracias Marlon por haber estado con nosotros. problema. Muchas gracias. Hay que Se hacerlo. nos ha terminado el tiempo. Sí. Gracias por haber estado con Gracias. nosotros, habernos explicado el alcance de la mediación. Teresa. Sí, antes de irnos, queremos darles una buena noticia para ustedes, pues la ampliación de carriles que se hará en la vía de la costa y el ingreso de la avenida del Bombero son parte del camino de innovación de la ATM y la Alcaldía de Guayaquil. Los invitamos a recorrer juntos este camino de la innovación y también los invitamos a continuar en compañía de nuestra programación. Aquí en Radio Atalaya continúa Fernando Aguayo en vivo. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin.